Señoras y señores, bienvenidos sean ustedes a la hora 22. Muy agradado de recibir al diputado José Horacio Rodríguez. A partir de ahora, José Horacio durante todo el programa. Su nombre de batalla, su nombre marca, José Horacio. Eres diputado por primera vez, José Horacio. Perteneces originalmente al partido Acción Democrática, Opción Democrática, presidido por la directa dama Minú Tavares Mirabal. En este momento ustedes, Opción y Alianza País, han roto su relación institucional de unión, cada quien continúa su ruta, su camino, pero de igual forma es interesante lo que está sucediendo porque ustedes, a pesar de que son una organización política nueva, son un partido con una muy buena proyección, con bases muy claras de funcionamiento, pendiente algunos detalles legales en la Junta, pero esas cosas están camino prácticamente ya a definirse. Y pasando a la primera pregunta, José Horacio, después de esta panorámica en torno a tu vida política, a tu figura, te pregunto, ¿cómo sientes la situación de República Dominicana a nivel general hoy día? Bueno, primero gracias por la invitación. Es un gusto volver casi un año después a compartir en este espacio, donde recuerdo una muy grata conversación que tuvimos hace un año también. Bueno, a mí me gusta siempre mirar las cosas de manera optimista. A veces uno siente, bueno, no hay tantos motivos para ser optimista, pero sí. Yo creo que podemos ser mejores. Yo creo que hay espacio para el crecimiento. La República Dominicana tiene ahora una ciudadanía mucho más empoderada que la que ha tenido nunca antes, y eso obliga a los actores políticos a tomar mejores decisiones. Eso obliga a los tomadores, a quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones de Estado, a hacerlo sabiendo que si no tomamos las decisiones correctas que tengan un impacto positivo en la población, hay una ciudadanía, hay una población, hay una opinión pública, unos hacedores de opinión pública, comunicadores, periodistas y ciudadanía en general que va a salir a señalarlo, a criticarlo. Y qué bueno que sea así, porque como digo, eso nos obliga a tomar mejores decisiones y a tener cuidado con cada uno de los pasos que tenemos que dar. Y lo pienso en el ámbito de mis labores dentro del Congreso Nacional, que es uno de los poderes del Estado, donde tenemos un rol muy importante de definir las leyes del país. Y también me siento optimista porque siento que hay generaciones que están pasando a asumir su condición de ciudadanos y ciudadanas que no es tan apática como lo eran quizá muchas generaciones que le antecedieron, que entienden que la política les afecta y que por lo tanto tienen que estar pendientes a las decisiones que tomamos los políticos y cómo pensamos. Y por eso soy optimista. Claro, soy consciente de que hay un escenario a nivel mundial complejo, producto de las consecuencias derivadas de la pandemia, de los conflictos geopolíticos a nivel mundial, la propia crisis climática, que tiene un impacto en la República Dominicana, en todo el mundo, pero en particular en la República Dominicana, y sé que eso conllevará grandes retos. Y para eso se necesita que estemos preparados, que vienen tiempos difíciles, de dificultades, y hay que estar dispuestos a tomar las decisiones que haya que tomar para prepararnos para esos escenarios. Sabes que esas palabras que acabas de mencionar en sentido general es no usual en nuestro país, escucharlas de un político que no es un político adscrito al partido de gobierno. Es un planteamiento que haces con una visión, hablas de la generación que está pendiente y también al inicio mencionas que hay espacio para crecer y eso te hace optimista. En ese sentido, crecer
hay establecido prácticamente una regla, José, de que los partidos minoritarios, de los cuales tú eres parte, has sido parte, no crecen, no trascienden cuantitativamente en República Dominicana. Lo más que en un proceso electoral se puede mencionar ha llegado un partido minoritario, podemos decir que ronda el 2, el 3%, bastante lejos, nada que ver con ser opción de poder real. Entonces, con esa visión preclara que tienes desde la óptica política, ¿cómo te sientes tú siendo prácticamente cabeza de un ente político minoritario? Yo creo que nosotros tenemos que trabajar por la construcción de una nueva mayoría política. Nosotros no hacemos política y estamos en un partido minoritario para ser siempre minoritarios. No tenemos esa vocación, por lo menos. Habrá quienes sí la tengan y esa es la vocación que tienen. No es el caso de Opción Democrática. Y estamos trabajando para construir esa nueva mayoría y eso pasa por construir mayorías a nivel local. Y venimos de una buena experiencia. Logramos vencer ese cerco en el año 2020 a nivel del Distrito Nacional. Y mi candidatura fue un ejemplo de eso. Y la boleta de diputados que llevamos en el 2020 fue un ejemplo de eso, donde logramos superar el 15% de la votación como partido, sin alianzas con partidos mayoritarios, a nivel de diputaciones en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y eso tenemos que encontrar los mecanismos para replicarlo en diferentes demarcaciones, para poder ganar diputaciones, para poder ganar regidurías, algunas senadurías o alcaldías, construir poder local desde la base y desde ahí poder entonces, poco a poco, de manera escalonada, estar en condiciones de dar el salto hacia una mayoría nacional que nos permita algún día ser gobierno. Enfocándonos desde ahora solamente hacia la presidencia de la República sin pasar por la construcción de liderazgos locales, estaríamos haciendo algo equivocado. Y yo creo que es parte del aprendizaje que quienes lo han intentado nos han dejado. Sin embargo, José, eres una figura, y la pregunta anterior que te hice fue muy consciente de lo que te estaba preguntando por lo que te voy a decir. Eres una figura en la política dominicana que estás ubicado en muchos sectores con estar pendiente de qué va a suceder con tu carrera. Se hacen parangones de si la ola que hay en estos momentos a nivel internacional, mencionando a Nayib Bukele, mencionando a Boris en Chile. Recientemente surge una situación, hace 2 días, 3 días, con Gustavo Petro en Colombia. Lo no tradicional, lo no usual, el no partido normal y esas figuras sui generis llegan al poder. Entonces, me imagino que estás consciente, porque te lo han de haber mencionado, de que ya tú debes actuar con una responsabilidad distinta, porque puedes perfilarte como una opción en eso que anteriormente tú has planteado. Nos estamos concentrando en trabajar y en construir liderazgos locales. Bueno, pienso en la figura de Boris, el actual presidente de Chile, que a quien le vengo dando seguimiento desde hace más de 8 años, cuando ganó la primera vez, luego de haber sido dirigente estudiantil, una diputación en el sur profundo de Chile. Y ellos fueron construyendo liderazgos locales. Una nueva generación que pasó a ocupar espacios y a ganárselo por la vía democrática en diferentes regiones y departamentos de ese país. Y al principio, ¿verdad?, cuando entraron eran 2 diputados, él estuvo acompañado de quien hoy es su secretario general de la presidencia, que también fue diputado con él 2 periodos, Giorgio Jackson, y ahora, y cuando repitieron ambos, crecieron cada uno formó su propia agrupación política y cuando repitieron, crecieron y fueron con una bancada mucho más fuerte. Y compitieron con una candidatura presidencial que logró posicionarse, aunque fue en un 3er lugar, sorprendió por lo rápido que creció. Y fue un proceso paulatino, no fue un proceso de golpe. Y además permitieron demostrar no solamente que podían ganar, sino que cuando ganaban hacían un ejercicio político distinto desde los espacios de poder que fueron alcanzando. Y yo creo que ese es el reto que tiene nuestra generación.
Nosotros tenemos que ser capaces, no basta con que seamos jóvenes, si somos jóvenes tomando las decisiones como siempre se han tomado y haciendo las cosas que siempre se han hecho. Pero tu candidatura sentó, se puede decir, un precedente no usual. Sí, ciertamente, y estamos trabajando ahora para replicar ese precedente. ¿Vuelves al Congreso? Yo lo digo, a mí me gustaría continuar mi carrera legislativa. Porque creo que hay mucho que fortalecer del trabajo legislativo, porque creo que hay mucho que aportar, porque me gustaría servir de ejemplo para muchos jóvenes que se han motivado y han visto en la forma en cómo nosotros ganamos la Diputación una posibilidad también de tener una participación política a favor del país. Y eso, yo creo que eso es bueno, eso es positivo. Y además, demostrar que sí se puede ser legislador y que no hay que cumplir con ese estereotipo que se tiene negativo del legislador, de que son vagos, lo que se repite siempre, a mí ni siquiera me gusta repetirlo. No, yo quiero demostrar que se puede ir al Congreso a trabajar de manera incansable, como lo hemos estado haciendo, a lograr aprobar proyectos de leyes, pero también a mejorar proyectos de leyes que llegan, o a detener algunos que no son positivos para el país. Y cada una de esas cosas lo hemos estado haciendo. Cuando no seamos capaces de detenerlo, pues alertar la voz a la ciudadanía de que, ojo, esto se está cocinando, necesitamos la atención, que se le ponga el foco de atención a este tema o a este otro. Es el rol de un representante del pueblo, estar conectado con ese pueblo que le eligió. ¿Te visualizas junto a tu agrupación política aliado a un partido mayoritario para 2024? Por el momento, al día de hoy, no. Nosotros llegará el momento en el que tendremos que discutir cuál va a ser nuestra política en materia de alianzas. Y no tenemos vocación de soledad, eso sí lo tenemos claro. Cualquier posibilidad de alianza con cualquier partido tiene que ser sobre una base programática y sobre mecanismos democráticos para elegir las candidaturas comunes. Pero es que ustedes han dejado una unión y por lo que dices, parece que el dejar esa unión no fue algo que se tenía previsto, porque si no, no hubiera sucedido. Ciertamente no se tenía previsto, nosotros hicimos todos los esfuerzos para lograr materializar y consumar con un carácter de permanencia esa unión y yo lamento que no hubiera sido posible. Yo creo que nuestro país requiere que todos los que coincidimos en el pensamiento progresista podamos articularnos en una propuesta común. ¿Y los partidos tradicionales, mayoritarios, tienen ese pensamiento progresista? No. No. No, lamentablemente. A ver, yo creo que sobre todo en los principales pueden haber dirigentes que sí tienen ese pensamiento progresista. Entonces, José y lo Horacio, implementan, pero no como organización. ¿Y cómo es? Y no a la hora de ser gobierno. Ok, entonces, ¿qué sucede con nuestro mundo que vota, con nosotros los que votamos, que solo los escogemos a ellos? Nos estaría llegando el tiempo de otros países, como ha sucedido, menciono de nuevo a Nayib, a Boris, a Petro. ¿Estamos camino a eso? ¿O estamos lejos de eso? ¿O tú quieres que lleguemos a eso? No, a ver, yo lo que creo que nosotros tenemos que ser capaces de encantar a la ciudadanía. Nosotros no le podemos echar la culpa a la ciudadanía de que no nos haya votado a quienes tenemos una propuesta progresista. En mi caso, la única vez que he sido candidato sí fui bien votado. Entonces, pero lo digo, ¿verdad? Quizá como exponente de los sectores progresistas cuando han ido a las elecciones. Tenemos que ver cuáles han sido los errores que se han cometido. ¿Por qué la ciudadanía no nos ha preferido? ¿Por qué no ha apostado a una oferta política progresista? Yo creo que hay que llenar de contenido la política en la República Dominicana. ¿Qué significa ser progresista en el siglo XXI? ¿Tú piensas que nuestra ciudadanía votante puede captar, puede detectar algo distinto que pueda llamarle la atención y romper con la tradición? Si somos capaces de comunicarlo. O sea, yo en todo caso veo eso como una autocrítica, no como una crítica a la ciudadanía o al votante, sino como una crítica a quienes tenemos una oferta electoral distinta y progresista y no nos han favorecido con el voto. Ahora, no estoy hablando de mí. En mi caso yo me siento sumamente agradecido que la ciudadanía del Distrito Nacional acogió mi propuesta, pero lo hablo, ¿verdad? Como colectivo, Opción Democrática nunca ha ido a unas elecciones como partido político, con personería jurídica propia, y esperamos, confiados en el resultado a la solicitud que hemos hecho, que la Junta Central Electoral nos permitirá participar en el año 2024 y que el recuadro de Opción Democrática aparecerá en la boleta electoral y que allí los dominicanos y dominicanas podrán marcar los rostros de los mejores candidatos y candidatas a ocupar posiciones en el Congreso Nacional, en los ayuntamientos del país. Nunca hemos visto un país con regidores que fiscalicen las ejecutorias de sus alcaldes, que fiscalicen las ejecuciones presupuestarias,
si está cumpliendo con la ley de municipio, qué está haciendo con los presupuestos. Entonces, nosotros queremos decirle, mira, los regidores y regidoras de Opción Democrática van a ir a las salas capitulares a hacer ese trabajo. Los alcaldes y alcaldesas de Opción Democrática van a ir a defender los espacios públicos, defender un rol municipal activo y proactivo para defender el medio ambiente, nuestros ecosistemas, el orden en la ciudad, una planificación urbana que nos permita tener ciudades más vivibles, con mejor transporte. Para eso vamos a trabajar. Nosotros no queremos ganar posiciones de poder simplemente por ganarlas, para manejar presupuestos. Eso es lo que se ha tenido siempre. Y nosotros queremos, desde cada una de las posiciones de poder que tengamos, poder luchar por la justicia social, poder combatir la desigualdad, trabajar para reducir los altos niveles de pobreza, para que sigamos como país produciendo riquezas y generando riqueza, pero lograr que esa riqueza se pueda distribuir un poquito mejor, para que nadie viva en situación de extrema pobreza, que no tenga una vivienda propia, un techo seguro, buenos servicios de salud, que se ha descuidado muchísimo la salud y la educación en este país. Estamos viendo que la educación está tan precaria y tan baja en este país que se han tenido que bajar los estándares y cambiar y modificar las pruebas de evaluación diagnósticas para ponerlas más fáciles porque los estudiantes se estaban quemando. Entonces, quien se está quemando es el Estado. Como decía un compañero de Opción Democrática, Samuel Bonilla, experto en políticas públicas en materia de educación, dice, no, en todo caso, quienes están reprobando en materia educativa no son nuestros estudiantes, es el Estado que no ha sido capaz de ofrecerles las herramientas para tener una educación que sirva para su desarrollo humano. Ahora mismo no se está haciendo, no se está ofreciendo esa herramienta. Es que nada más hay que ver el diagnóstico de las pruebas. Es algo totalmente objetivo, esto no es algo ni siquiera político. Las pruebas de resultados de desempeño revelan que cada vez nuestros estudiantes salen con menos habilidades, con menos competencias de las escuelas, sobre todo del sistema público. Eso es catastrófico para el desarrollo de la República Dominicana. Y eso es producto de la mala política, de una política que ha visto el 4% como una oportunidad para hacer negocios. Y eso tenemos que romper con eso. Es la única manera de Pero nosotros... ¿quién debe romperlo? Porque habría de ser quien tiene la capacidad, quien ostenta esa responsabilidad, debe ser desde los mismos gobiernos, claro, que se rompa de eso. Es una responsabilidad política, cada quien desde su rol. Por ejemplo, el Congreso Nacional no lo he visto nunca fiscalizando esa ejecución presupuestaria de ese 4%. La Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados debería jugar un rol activo, dándole seguimiento a ver cuáles son los planes que está implementando el Ministerio de Educación actualmente. Ojalá nosotros tuviéramos legisladores suficientes para poder tener un diputado o una diputada de Opción Democrática en la Comisión Permanente de Educación. Le pedimos a la ciudadanía ese apoyo en el 2024 para poderlo hacer. ¿Y en cuántas comisiones tú estás siendo? Yo he pertenecido a casi 15 comisiones, pero muchas de esas son permanentes, son especiales o bicamerales que luego que completan su objeto ya se disuelven. No solamente pertenezco a 4 comisiones permanentes, que es el máximo que el reglamento permite pertenecer. Y en esas 4 comisiones permanentes, que son la de justicia, la de medio ambiente, la de desarrollo humano que presido y la de trabajo, tenemos muchos proyectos de ley ahí pendientes de discusión. Ahora justo acabo de salir de la sesión del Pleno y comentaba con un diputado de Puerto Plata, el doctor Johnny Medina, que me decía, a quien me le acerqué porque vi que depositó un proyecto de ley para ampliar la licencia de maternidad a 5 meses. Y yo le dije, mira, me interesa ese proyecto, es un tema que yo he trabajado, cuéntame cuál fue tu motivación. Y me dice, mira, la mayoría de los países de América Latina, cuando hacemos una evaluación, todos tienen y contemplan periodos más amplios que el que tiene la República Dominicana para que las madres puedan ocuparse de ese cuidado de la primera infancia. Y nosotros tenemos uno de los más bajitos y es un tema que afecta a la familia, que afecta a la criatura, a la madre y que es una responsabilidad del Estado proteger. No es el rol de las empresas proteger a la familia ni la primera infancia, es el rol del Estado. Entonces vamos a ampliar. Yo le dije, mira, lo voy a leer, lo voy a revisar, pero de entrada eso cuenta con mi simpatía y eso va a la Comisión Permanente de Trabajo, por eso me acordé que la mencioné. Y yo le dije, cuando vaya a la Comisión de Trabajo, cuenta conmigo para empujar en esa dirección, porque a veces los proyectos mueren en las comisiones, cuando no hay voluntad política. Entonces le dije, cuenta con
con mi compromiso. Yo, de hecho, estoy trabajando uno para ampliar el tema de la licencia de paternidad. Lo tengo casi listo para depositar. En el sector público, por decisión administrativa, ahora el presidente ha determinado que se aumente a 15 días en el año para los padres. Pero, para el sector público. Pero en el sector privado solamente el Código de Trabajo contempla 2 días. Ya. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que está enviando el Código de Trabajo? No, la responsabilidad del cuidado de la primera infancia es una responsabilidad exclusiva de la mujer. Y eso va en detrimento de los derechos de las mujeres. Se supone que nosotros tenemos que promover leyes más igualitarias, que entendamos que la responsabilidad del cuidado de la primera infancia es una responsabilidad compartida de padres y de madres. Y si bien eso no se va a adquirir de golpe, nosotros estamos planteando que arranquemos por lo menos con 20, 21 días de licencia de paternidad para que los padres puedan estar presentes en el hogar apoyando en el cuidado, en la atención de esa nueva criatura que llega al mundo. Bien, interesante. Vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos sobre la situación política en República Dominicana, algo que normalmente te veo en los medios debatiendo. Así que con José Horacio Rodríguez, con José Horacio, regresamos a hablar de política en breve. José Horacio, en la gestión actual del gobierno, cuando tú la evalúas desde tu rol político, desde tu responsabilidad como ente que se maneja desde la política y para la política, ¿tú tienes más molestias o más satisfacciones con este gobierno de lo que hasta hoy, que van prácticamente 2 años, lleva de desarrollo? A ver, desde ese punto de vista. Yo creo que como todo gobierno, esta gestión puede exhibir luces y puede también presentar muchas sombras. Y yo creo que nadie que diga que un gobierno todo es perfecto o lo contrario, que nada sirve, le está haciendo honor a la verdad. Yo creo que este es un gobierno que hizo un buen manejo de la pandemia. Logró controlarla a niveles en los que no hubo brotes y tampoco hubo ese congestionamiento del sistema hospitalario que se vio en otros países que colapsaron. Entonces yo creo que hubo un buen manejo y administración de la pandemia. Yo creo que ha generado confianza en el sentido de, en materia de institucionalidad, a la hora de escoger representantes importantes para el Ministerio Público, para la Junta Central Electoral, para la Cámara de Cuentas, la Defensoría del Pueblo. Yo creo que eso contrasta con las gestiones anteriores, que ponían cuadros políticos a la clara, de manera un poco hasta desvergonzada, que eran gente que nos responde a mi línea y eso ni siquiera había que ocultarlo. Entonces yo creo que en ese sentido hemos avanzado y es positivo. Y en parte tiene mucho que ver con un sentido apegado a la ética y a la institucionalidad del propio presidente de la República. Por otro lado, creo que he tenido también grandes decepciones. He tenido decepciones en el sentido de que a veces vemos un gobierno que está de alguna manera muy a las expectativas de la opinión pública para tomar decisiones, poco firme a la hora de tomar decisiones. Se le siente muchas veces que le tiene miedo a tomar decisiones que sean impopulares y prefiere entonces esperar a ver por dónde va la opinión pública para ver por dónde el gobierno también se posiciona. Entonces yo creo que le falta un poco apegarse a su programa de gobierno, que yo creo que era un muy buen programa de gobierno, debo decirlo con sinceridad. Se siente que es un gobierno en esa sombra que veo que gobierna pensando mucho en las élites y a veces se le olvida un poco de la base de la sociedad, que al final son las grandes mayorías para quien tiene que gobernar. Pero si piensa mucho en la gente y se olvida, no entiendo. No, porque, a ver, con los temas de popularidad, que resuenan. Toma una decisión y si a la opinión pública no le gusta, se recoge. Pero a nivel de las decisiones
que se toman, creo que a veces uno se pregunta, bueno, ¿y a favor de quién? Las principales decisiones se toman a la hora de gobernar. Pongo un ejemplo. En materia de salud pública, digo que fue una decepción, bueno, que en lugar de fortalecer el sistema hospitalario del país para asegurarnos de tener mejores instalaciones, hemos visto como, por ejemplo, en el hospital Salvador Gautier han visto cambio de administración, de quejas de que no hay los insumos, de que no hay recursos, de que se está cayendo a pedazos el hospital, y entonces sale una gestión y esta renuncia de nuevo porque no tiene el apoyo del gobierno, y es un hospital muy importante que recibe muchos pacientes de diferentes regiones del país. Además es un hospital universitario donde se forman muchos médicos. Y entonces por otro lado vemos que se están utilizando fondos públicos para financiar clínicas privadas. Y tú dices, bueno, entendería que se financien clínicas privadas si el sistema hospitalario va bien y marcha bien y se está fortaleciendo y robusteciendo, pero no es el caso. Vemos que se está debilitando, entonces la apuesta se está haciendo a fortalecer la oferta de salud privada a la que solamente puede acceder quienes cuentan con recursos para poderse pagar esos servicios y quienes no se ven desamparados. Entonces ahí es que ese es el ejemplo que digo, bueno, siento que a veces se toman decisiones para favorecer unas élites y no para favorecer a las grandes mayorías. Pero como digo, es un gobierno que apenas tiene 2 años, es un gobierno que le queda todavía la mitad de su gestión por delante, que yo creo que le ha tocado gobernar en tiempos difíciles y que hasta cierto punto se puede decir incluso que está aprendiendo mucho en el camino. Sobre ese aspecto, tenemos la peculiaridad en el plano económico, que producto de factores externos, hay muchas situaciones que se han modificado, no solamente para nosotros, sino en otros países. El manejo de la situación económica, ¿cómo lo evalúas? Se ha podido dentro de lo complejo de la situación a nivel mundial garantizar ciertos niveles de estabilidad hasta el momento. Preocupa a la población y nos preocupa el tema del costo de la vida, el aumento del costo de la vida, el encarecimiento de los precios de la canasta básica familiar. Eso es sumamente preocupante porque eso va en detrimento de la calidad de vida de la gente y eso hay que prestarle mucha atención. Todavía creo que el gobierno ha logrado evitar que se salga de control, pero ha tenido un impacto y la gente lo siente y lo resiente y te lo dice en las calles. Entonces, uno de los retos que nosotros tenemos es cómo mejorar los ingresos de la gente. O sea, aquí hay un problema salarial muy, muy serio. Yo creo que a veces reflexiones que uno hace, uno dice, bueno, la estabilidad de este país de alguna manera está garantizada por los miles y miles de dominicanos y dominicanas que trabajan en tierras extranjeras y que aportan a sus familias acá, que permite como compensar eso que falta. Porque nosotros tenemos el salario promedio en la República Dominicana no alcanza ni siquiera para la canasta básica familiar. Y la canasta básica familiar no le permite a alguien ni siquiera darse un lujito o un disfrute. Es como el mínimo que se necesita para llegar a final de mes. Hay una peculiaridad. Cuando aquí ajustamos los salarios, viene entonces un incremento en servicios y en productos. Entonces, es como alguien que camina hacia adelante, el otro lo alcanza, luego le mete más velocidad. O sea, hay algo que no ha funcionado en el tiempo. Sí, el salario real más bien ha disminuido y cuando hablo de salario real me refiero a lo que la gente puede adquirir con lo que recibe, porque ¿verdad? Producto de la inflación, tú puedes decir, bueno, ahora es más alto el salario, sí, pero ¿qué se puede comprar con ese salario? Si es menos que antes, aunque la cifra sea mayor, realmente no es un salario mayor. Entonces, ese es uno de los principales temas de mayor preocupación. ¿Qué te preocupa en primer orden en República Dominicana que tú quisieras o si pudieras tomar una decisión, le dirías al gobierno o tomarías por ti la decisión de enfrentar, de corregir? Son muchos temas, o sea, es difícil decidir uno. El tema de cómo va la educación me preocupa muchísimo porque siento que si la educación sigue como va, que cada vez los índices de evaluación de desempeño siguen bajando, entonces, ¿cuál es el futuro que tiene el país? ¿Y dónde reside para ti la deficiencia de la no buena educación que tú dices tenemos? Hay un problema de gestión y de gerencia. Antes, si me hubieran hecho esta pregunta 10 años atrás, yo hubiera dicho, no, hay una falta de recursos.
los recursos Ya. no son suficientes. ¿No? ¿Qué aprendimos? No, Ya. ha habido recursos suficientes, se ha destinado a lo que nunca se había destinado a educación y sin embargo eso no se ha traducido en una mejor calidad. Hay que formar mejores maestros, hay que fortalecer el currículum de enseñanza, que es una de las cosas que te dicen, no, ahí está extendida, pero ya en la tarea no hay nada que enseñarle. Pero eso no es lo que yo viví. Y yo vengo de haber recibido una educación privilegiada y yo sentía que faltaban a las horas para poder enseñarnos todo lo que querían enseñarnos en ese colegio. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué eso no se puede replicar? Esa gerencia, esa gestión, esos conocimientos que están aquí en la República Dominicana, de alguna manera encontramos los mecanismos para llevarlo a todo el territorio nacional, a todas las escuelas del país. Yo creo que sí es posible aquí tener colegios que ofrecen una buena educación, que está al nivel de la mejor educación de países desarrollados, porque eso mismo no se puede hacer en las escuelas del país. Sí se puede. Falta voluntad política, falta una mejor gerencia, una mejor gestión, el deseo de ir a esa posición con la intención de provocar ese cambio y no con la intención de enriquecerse. Pero no se de las gestiones del PLD hubo dos exministros de educación que de ahí salieron a presentar candidaturas presidenciales. Yo quisiera un ministro de educación que no aspire a la presidencia de la República, que aspire a transformar el sistema educativo dominicano. ¿Y el de ahora estará aspirando? Bueno, ya veremos. ¿Y por qué no se ha podido, José Horacio, avanzar en la educación? Mencionas, por supuesto, falta de gerencia, falta de voluntad política, pero normalmente en los procesos electorales hay muchas buenas ideas, hay buenos programas de gobierno, Sí. Sin embargo, cuando se asume la cosa pública, esas habilidades, cuando van a la práctica, no se logran. ¿Dónde es que está el verdadero problema? Porque oportunidades ha habido. Todos quienes han estado en oposición han tenido resuelto, para si llegan, el problema de la educación y no se ha resuelto. Sí, o sea, tenemos que decir algo claro. Gobernar nunca va a ser una tarea fácil. O sea, es difícil, no es como que hay una receta mágica y la aplicamos y ya está. Pero definitivamente ha faltado voluntad política. Nosotros tenemos una población que mientras más bajo es su nivel de educación, más alta es su nivel de pobreza. Y mientras más alto es su nivel de pobreza, más fácil es conseguir su voto al día de las elecciones. Ya. Entonces eso ha sido un sistema que reproduce pobreza porque le permite perpetuarse en el poder. Entonces tenemos que romper con ese ciclo. ¿Entiendes? Y por eso quien hace política clientelar no quiere el desarrollo de este país. Quien sale a ofrecerte a cambio de tu voto una contraprestación, 500 pesos, un picapollo, una fundita o lo que sea, ese no quiere el desarrollo del país. Porque ese es lo que está buscando a ver cómo logra seguir chupando del presupuesto público para poder seguir dando un poquito y quedándose con mucho. ¿Entiendes? Ese le está faltando el respeto a la población y a la ciudadanía. Entonces, por ahí va, yo creo, un poco el problema. El que siente que compró el voto de alguien para llegar, ya no siente que le debe nada. Ahora, yo le debo mucho. Yo tengo que cada día, por ejemplo, en mi caso, demostrar con mi trabajo que yo estoy a la altura de la responsabilidad que se puso en mis manos. Tus votantes votarían nueva vez por ti, Eso hay que preguntárselo a lo... Bueno, tú a has los desarrollado votantes. una agenda en la Cámara de Diputados y has continuado, se entiende, un contacto con tus votantes. ¿Piensas que lo que has hecho amerita que ellos puedan depositar nueva vez confianza en ti? Yo siento que he recibido muy buena retroalimentación de la gente y eso me hace sentir satisfecho por un lado, pero consciente de que eso uno lo puede perder al día siguiente si se equivoca. O sea, mi elección, yo estoy consciente de que generó muchas expectativas y eso me obliga a dar más que quizás muchos de mis colegas. Me obliga a dar el doble o el triple, a estar muy pendiente de todo el trabajo que yo hago y a no dejar pasar una, a pesar de que soy uno y uno cuenta con un equipo y tengo un equipo extraordinario del que me siento orgulloso trabajando conmigo, pero a pesar de los pocos incentivos que se le da a los diputados para poder articular o armar un buen equipo técnico. El sector privado, el empresariado en República Dominicana, porque normalmente, y es normal, hablamos de los políticos y sobre todo de los políticos que nos dirigen, pero ese sector empresarial privado, que es un poder bastante fuerte, bastante sólido, ¿qué criterio tienes de él aquí en República Dominicana?
Bueno, en primer lugar, yo creo que gracias a ese sector privado, nosotros hemos podido experimentar, ¿verdad?, los niveles de crecimiento económico que ha experimentado la sociedad dominicana en las últimas décadas, que es innegable, ha habido crecimiento económico, y eso tenemos que darle ese mérito al sentido de innovación, al sentido, ¿verdad?, ese emprendedurismo desde el sector privado. Yo creo que uno de los obstáculos que encuentra ese sector privado es justamente la corrupción gubernamental, que para poder conseguir algunos, a veces, permisos que en buena lid se quieren conseguir, entonces se encuentra con que hay que estar dando por aquí una comisión, por allá otra, que no me dejan sino para conseguir un permiso. Y tú dices, esos son parte de los frenos a las posibilidades de ese crecimiento económico y de ese desarrollo. Ahora bien, yo creo que ese es el rol del sector privado: generar riquezas, dinamizar la economía para poder entonces generar empleos. El rol del Estado es otro. El rol del Estado es, uno, generar las condiciones para que ese sector privado pueda seguir creciendo, ser un sector pujante, que siga generando empleos de calidad, empleos dignos para la población. Pero también establecer las condiciones para que esos empleos sean dignos y sean de calidad. Y para entonces recibir los aportes que del sector privado, ¿verdad?, en forma de impuestos se pueden recibir, y entonces establecer políticas públicas que nos permitan generar condiciones de igualdad, un estado de bienestar social. ¿Tiene el sector privado, el sector empresarial, algún tipo, tu modo de ver, de responsabilidad social, de también derivar un poco de su beneficio, de su riqueza, hacia situaciones puntuales, como puede ser la educación, la alimentación, las mismas condiciones de vida de los trabajadores? Hay muchas iniciativas que se tienen y son muy bonitas y qué bueno, pero... El medio ambiente, no lo mencioné. Sí, son iniciativas muy bonitas y qué bueno, y bienvenidas sean. Pero al final, quien tiene que velar por el medio ambiente para garantizar que no destruyamos nuestros ecosistemas, que mitiguemos el cambio climático y nos adaptemos a lo que viene, es el Estado dominicano. No son a las empresas en el sector privado que le corresponde cuidar y proteger nuestros ríos. Si toman medidas para hacer lo que es bueno, bienvenidos sean, enhorabuena. Pero es el Estado que tiene esa responsabilidad de hacerlo. Y en ese sentido, ahí hay muchas leyes pendientes de aprobar. Nosotros tenemos, por ejemplo, pendiente de aprobar la ley de aguas en la Cámara de Diputados. Tenemos pendiente de aprobar la ley de cambio climático. Tenemos pendiente aprobar la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Hay un marco legal pendiente. Esa ley de residuos sólidos que se aplicó, de gestión integral de residuos sólidos, tenemos pendiente que se comience a aplicar. Que no se está aplicando con los incentivos para poder aprovechar muchos de los residuos que se está cobrando a las empresas. Bueno, parcialmente se ha iniciado su yo lo pago. Ah, qué bueno. Sí, pero todos tenemos que pagarla y no la están cobrando. Pero parcialmente, no se está aplicando en su generalidad esa ley. Y que establece muchos incentivos, ¿para qué? Para poder desarrollar una industria que nos permita producir energía a partir de los residuos que producimos. Y ahí quiero hablar, el tema energético es otro de los temas importantes para mí, para el gobierno, que debe ser prioritario, porque incide también en el modelo, en la macroeconomía del país. El tema energético, nosotros tenemos que, y fueron una de las recomendaciones que yo le haría a este gobierno, de trabajar por un mayor incentivo a las energías renovables, por eliminar los niveles de dependencia que nosotros tenemos de los combustibles fósiles. Eso es urgente. Nosotros tenemos que comenzar a transicionar, promover más generación de energía a partir de residuos, generación de energía a partir de viento, de sol, a nivel hidráulico. Porque mientras nosotros sigamos tan dependientes, nosotros no sabemos, hoy el precio del petróleo está casi en $120 el barril, sí. Mañana puede estar en 180 o en $200 el barril. Y eso el gobierno no puede seguir subsidiando como lo ha estado haciendo, porque al final se dice, el gobierno lo subsidia, pero lo estamos pagando todas y todos nosotros, con impuestos futuros, porque el gobierno está subsidiando eso con préstamos que está tomando. La semana pasada se aprobaron $600 millones de préstamos en la Cámara de Diputados. Y esta semana vi que entraron en agenda como 450 más. Entonces, al final uno dice préstamo. Esos préstamos son impuestos que los dominicanos vamos a pagar en el futuro, dentro de 5, 6, 10, 20, 30 años, impuestos que estamos empeñando en nuestro futuro, para pagar una cosa que pagamos en el pasado y los gastos de ese momento del futuro, ¿de dónde van a salir? Cierto. Entonces, eso nos puede terminar llevando a una crisis inimaginable.
que nos lleve como país a vivir mucho peor a todo el mundo. Entonces hay que prestarle mucha atención al tema del endeudamiento y cómo nosotros nos volvemos más resilientes, nuestra economía y nuestro país, menos dependientes de los mercados extranjeros, en este caso de los combustibles fósiles, que hay que importarlos, que hay que gastar divisas que no producimos, que producimos de manera limitada para poder importar esos combustibles, pero también el tema de los alimentos y de la alimentación. Tenemos que trabajar para fortalecer la producción local y nacional, mayor y mejor producción nacional y local, y más incentivos. Y la ley que se aprobó en febrero pasado iba en el sentido opuesto. En el sentido de vamos a eliminar aranceles para poder importar y entonces cómo competimos con la producción nacional en sentido, con una competencia desventajosa. Entonces, esos son también para mí una de las vías o rutas equivocadas también que ha tomado este gobierno. Me gustaría conocer, y eso te lo voy a preguntar después de la pausa, te lo avanzo, si es equivocado hasta ahora el tratamiento que le ha dado como política de Estado al manejo de la situación de la inmigración ilegal haitiana a República Dominicana. Tu parecer, estoy seguro, será del interés conocerlo por parte de los televidentes sobre este tan importante tema. En breve con José Horacio, después de la pausa. José Horacio, recientemente República Dominicana participó en la Cumbre de las Américas hace apenas una semana, 2 semanas. No firmamos el documento final donde se proponía una migración regulada. El presidente reiteró en esa cumbre la posición de República Dominicana de que no debemos ni podemos cargar con Haití solamente nosotros. La inmigración ilegal haitiana, ¿cuál es tu punto de vista de ese importantísimo y delicado problema? Yo creo que en nuestro país ha faltado mucha información veraz, levantamiento de datos con relación a ese tema, porque nosotros no podemos hacer políticas públicas para contener el flujo migratorio de migrantes provenientes de Haití o de cualquier otro país sobre la base de la percepción. Yo salí a la calle y viví muchos haitianos y cada vez que camino veo muchos. Así no se pueden tomar políticas públicas. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Cuántos migrantes tenemos residiendo actualmente en la República Dominicana? Porque la cifra, hay quienes hablan de unas cifras alarmistas, pero en el 2017 se hizo una encuesta nacional de migrantes que hablaba, en el 2017, estamos hablando de hace 5 años atrás, de cerca de 500.000 de migrantes, de lo cual un 90% eran de origen de Haití y la segunda población más importante de Venezuela. Pero uno oye gente que dice, imposible, eso no es verdad, aquí hay 2 millones. Pero ¿dónde está el estudio que justifica esa cantidad? O sea, yo no voy a hablar sin saber, porque veo muchos, porque me puse a contarlo un día. Eso hay que recorrer el país completo y peinarlo, o sea, y hace falta esos estudios. ¿Para qué? Para poder establecer nuestra política migratoria, que por un lado está claramente en la ley definida. Nosotros tenemos una ley general de migración que aquí no se ha aplicado nunca. Aquí siempre ha habido mucha irresponsabilidad por parte de las autoridades para aplicar esa ley general de migración. Pero por otro lado, más allá del cumplimiento de la ley, establecer una política migratoria, eso hace falta. Porque la República Dominicana necesita una mano de obra migrante. Si nosotros hoy decimos así, tuviéramos una varita mágica para poder hacer que por obra y gracia de la magia, nosotros hagamos así que desaparecieron todos los migrantes y allá aquí no hay un solo extranjero en territorio nacional, nosotros vamos a tener un problema porque no vamos a tener quien no cultive la tierra. No vamos a tener quien haga el trabajo agrícola, que produce miles de millones de pesos cada año. No vamos a tener quien trabaje en el sector de construcción, que es un sector también pujante de la economía y que representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Porque no va a haber ya quien construya los edificios y las torres donde habitamos. Pero también hay un tema de los cuidados.
donde viven mis padres, donde viven mis abuelos, donde yo vivo, todos los conserjes son de nacionalidad de Haití. Entonces, uno desaparece todo eso y uno va a decir, ven acá, pero ahora, ¿quién va a trabajar la tierra? ¿Quién va a trabajar la construcción? Muchas de las labores de cuidado, ¿quiénes la van a ocupar? Entonces, ellos, ahí se generaría un vacío que se paraliza la economía, de alguna manera. Porque lo primero es, sin alimentación, ahí se paraliza todo. La construcción es un tema importante también. El tema de los cuidados y la casa también. Entonces nosotros tenemos que decir, ok, nosotros la necesidad de hacer un diagnóstico, un levantamiento, ¿cuánto es lo que podemos recibir de mano de obra migrante? ¿Cuánto es lo que necesitamos? Nosotros tenemos que saber eso como país. Porque yo parto sobre la base de que uno se necesita, dos, ¿cuánto? Hay que poner un límite a ese cuánto. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto tenemos para saber cuánto estamos en la capacidad de seguir recibiendo, porque aquí se dan miles de visas diarias, todos los días, en los 6 consulados que tiene la República Dominicana en Haití, miles de visas diarias. Aquí el problema que tienen en la Cancillería es que los cónsules de Haití, cuando le dan una cuota de visa que pueden dar en 2 días, las acaban y están pidiendo más, porque hay un negocio detrás de eso. Entonces aquí hay una doble moral, una clase política que le gusta acusar a los migrantes haitianos de todos nuestros problemas nacionales, pero que por otro lado se están lucrando y haciendo negocio con esos mismos flujos y tráfico de migrantes, a nivel militar, a nivel político, a nivel empresarial. Entonces aquí hay una doble moral muy grande. Yo creo que este tema hay que trabajarlo de manera seria, con políticas públicas. En ese sentido, hacer un levantamiento de cuánto tenemos, hacer un levantamiento de cuánto necesitamos, de cuánto estamos en capacidad de recibir, y entonces comenzar a regular de manera seria esas migraciones. ¿Tu opinión sobre las repatriaciones de los ilegales? No, ese es un derecho que tiene todo país, y eso está establecido en la Ley General de Migración. Todo país tiene derecho a establecer un proceso administrativo de repatriación a un extranjero que esté residiendo de manera irregular en un territorio nacional. Hay dos situaciones. Tiene que hacerse siempre respetando el debido proceso que está en la ley, y punto. Hay dos situaciones muy vistosas que me gustaría también conocer tu opinión. En las construcciones de viviendas, de edificios, a la empleomanía, la mayoría que tú ves laborando es de haitiano. Hay una ley de 80-20, de 80% dominicanos para trabajar en cualquier lugar y un 20% de extranjeros. Y el otro aspecto muy visible es el uso de los hospitales por parte de parturientas ilegales haitianas, la cantidad que anualmente utilizan esos servicios. Tu opinión sobre esos dos aspectos, si lo ves normal, si tienes alguna opinión específica sobre esos dos puntos. Mira, yo lo que digo, nosotros no podemos querer, y por ejemplo, yo vengo de una familia de productores agrícolas. Aquí hace más de 20 años que es difícil que para deshiervar el campo, deshiervar la tierra, tú puedas contratar a un dominicano. Bueno, habría que pagarle una cifra que te encarecería el producto del plátano, de la yuca y de todo lo que se produce del cacao, y ya dejaríamos de ser competitivos para la exportación. Entonces, yo no puedo querer como productor agrícola, contratar una mano de obra migrante, pero si se enferma no le puedo dar atención médica. Si tiene un hijo porque está viviendo aquí en el país, porque trabaja aquí, no puede su hijo ir a la escuela a educarse. Eso va en contra de los intereses del país, ¿entiendes? Entonces, eso es parte, y así está establecido en nuestra Constitución de nuestra República, que el derecho al acceso a la educación no depende de la educación, de la salud, no depende de tu ser dominicano, ¿no? La Constitución dice toda persona tiene derecho a la salud, ¿entiendes? Lo dice la Constitución, no lo dice José Horacio, ¿entiendes? Entonces, nosotros no podemos tener esa doble moral. Por eso digo, nosotros lo que tenemos que es responsablemente determinar cuánto necesitamos y ahí ponerle un freno. Y entonces controlar esos flujos migratorios. Y decir, ok, ya estamos en la capacidad de que, ok, en tal sector, la necesidad de mano de obra en el sector agrícola es tanto, en el sector de construcción tanto, en el sector turístico para estos fines se necesita tanto. A nivel de la dinámica familiar, de tareas de cuidado se necesita tanto. Entonces, ¿cuánto tenemos? No, pues ya, mira, nosotros no podemos conceder más visados. Hay que controlar nuestra frontera, hay que enseriar nuestra frontera. Hay que acabar con la mafia que tienen muchos sectores. ¿El muro, de acuerdo o no? De nuevo, el muro sirve en la medida, o sea, en ese diagnóstico de ese levantamiento. José Horacio, presidente, ordena construir un muro como el que se... No, yo no creo que eso resoluciona el problema. Yo no creo que eso solucione el José problema y Horacio, tiene un alto costo. Pero quiero explicar por qué no soluciona el problema. La mayoría, pregunta a todos los migrantes que no tienen papeles, que están irregulares, ¿cómo entraron? Entraron por la frontera abierta. ¿Qué porcentaje entró por la frontera abierta?
o qué porcentaje entró con mafias que los traen, que pueden perfectamente pasar por los puntos fronterizos porque los muros le abren la puerta. Es la misma mafia. Entonces, si tú no desmontas esa mafia, de nada va a servir ningún muro. Tú quieres un mejor muro que el que tiene Puerto Rico para evitar que lleguen de República Dominicana. Un muro de 200 kilómetros de mar abierto con 5 kilómetros de profundidad para abajo y con tiburones. Y eso sí obstáculos para que los dominicanos y muchos haitianos también vayan y crucen para aquel lado. Entonces, los muros no detienen los flujos migratorios. Lo pueden dificultar un poquito. Bien. Pero no lo detienen. Entonces, por eso yo creo que es una inversión totalmente estéril, que se podría invertir mucho mejor en otras necesidades que tiene el país. Bien, ya finalizamos prácticamente, José Horacio. Hay un video de TikTok. ¿Habrá más videos de TikTok? Yo saqué esa cuenta de TikTok el 27 de febrero pasado. Y en TikTok es una forma también de comunicarse, de intercambiar sobre todo con las nuevas generaciones, que es el lenguaje que utilizan. Y la idea es darle un poquito también, ¿verdad?, de alegría a la política. O sea, que no seguirá activa la cuenta. Claro que sí, esa cuenta seguirá activa, con contenido para relajarnos y reír, y también contenido serio para trabajar por este país que merece todos nuestros esfuerzos. Estaremos pendientes de ella. Gracias, José Horacio, Muchísimas por gracias. haber venido nueva vez a la hora 22. Señores, hasta mañana, si Dios quiere.